Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar un poquito sobre adolescencia y bueno, espero que, como siempre les digo, este video sume para conocer un poquito más, en este caso, de esta etapa evolutiva de los jóvenes, así que comenzamos. Hemos hablado sobre adolescencia en algún otro video cuando estuve mencionando la temática sobre autolesiones en adolescentes y explicamos ahí un poquito, ahora les voy a dejar el link, de qué se trata esta etapa desde el punto de vista teórico, qué es lo que dice la bibliografía con respecto a las distintas características que va teniendo el adolescente. Yo voy a retomar algunas, como por ejemplo, que hay una notable distancia en la edad del adolescente entre los padres y ellos, con lo cual eso es algo que va a ser bastante frecuente, que ustedes noten que sus hijos por ahí no tienen ganas de conversar con ustedes, no tienen ganas de compartir algunas cosas que van viviendo en el día a día, con lo cual esto es absolutamente esperable que suceda. Por otro lado, van a buscar referentes fuera de la familia, justamente como no tiene esta predisposición a querer compartir con la familia las cosas que le pasan. No se olviden que esos papás son los que han puesto reglas, los que han dicho de alguna manera qué se hace y qué no se hace durante toda su niñez, con lo cual estos adolescentes justamente toman distancia de esos padres, están haciendo un duelo de esos padres de la infancia y tienen que aceptar a estos papás que no son tan perfectos, y por eso hay muchas discusiones y también hay mucha referencia a decir, bueno, quizás lo que dice el profesor, lo que dice un preceptor, lo que dice el entrenador del club y demás es como que tiene más valor, pareciera, que las cosas que a veces dicen los papás de estos adolescentes. Por supuesto, no se puede generalizar, debe haber casos de adolescentes que no se frecuenta, digamos, este tipo de conducta, pero habría que ahondar ahí si no es por una cuestión más de respeto a la autoridad que lo que realmente ellos quisieran hacer. En general es una edad de la rebeldía, una edad donde las normas empiezan a importar muy poco y se empiezan a ensayar estos momentos de transgresión que a veces notamos en los adolescentes. También es una etapa en donde hay un desborde emocional, ¿no? Hay inestabilidad emocional y esto tiene que ver también desde el punto de vista biológico por los cambios hormonales que están pasando en el cuerpo de ese adolescente, cambios físicos, ¿no? Nenas que por ahí tienen pancitas de nena y ya le empiezan a crecer los pechos, los vellos, no se gustan muchas veces en este cuerpo que va tomando distintas formas, están pasando por una etapa también de aceptación de ese nuevo cuerpo, duelar ese cuerpo de niños que ya no tienen y empezar a aceptar este nuevo cuerpo. Nosotros tal vez prestamos atención a lo que se ve, pero claramente yo como psicóloga les tengo que contar qué es lo que pasa con aquello que no se ve y que estamos hablando del mundo psíquico del adolescente. Por supuesto, estos cambios que se ven por fuera también van a pasar con respecto a lo que sería su identidad, quién es, qué le está pasando a nivel corporal y eso cómo repercute en el psiquismo, me acepto o no me acepto, me gusto o no me gusto. Y esto, en estos tiempos, en donde la tecnología ha avanzado muchísimo, los adolescentes, y acá viene la atención que tenemos que prestar como papás, tienen todo un mundo paralelo, muchísimo más amplio que el que teníamos nosotros en nuestra adolescencia. Si en ese tiempo nosotros nos íbamos, yo siempre digo, a un shopping o a un recital, ese papá sabía que nosotros estábamos en ese contexto y podría hasta prever qué cosas podían pasar, si ya era muy tarde y nos tenían que ir a buscar, quiénes iban a estar en la puerta de ese shopping, con quién íbamos a compartir una película o un recital. Pero mientras la tecnología avanzó, hoy por hoy, nosotros los padres no sabemos qué es lo que pasa dentro de una habitación donde hay un mundo absolutamente riquísimo en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a cantidad de opciones que tienen los adolescentes, y a veces no es tan rico ese mundo, sino bastante tóxico, en donde están interactuando permanentemente con gente, con grupos de personas, con información sobre qué es la bisexualidad, qué es la vida, qué es la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Son distintos temas, desde lo más banal como puede ser un videojuego hasta lo más profundo como puede ser, ejemplo, páginas súper peligrosas como ser anoréxica, ¿no? Como ocultar que uno no está comiendo. Ese mundo en donde están ellos también, porque por más que estén adentro de una habitación,
¿sí? Está pasando de todo, y eso es una parte que yo observo hoy en la clínica, que está empezando a, de alguna manera, cobrar como más distancia con los hijos, entre padres e hijos, porque realmente el acceso a la información que están teniendo los jóvenes y la poca información que muchas veces tienen los papás con respecto a temáticas de adolescentes, ¿no? Como les decía yo recién, sobre la bisexualidad, sobre el feminismo, distintos temas, ¿no? Que se hacen debates en redes sociales, ellos participan, plataformas para conocer personas. Entonces, acá se agrega un plus en estos adolescentes del siglo XXI que están hiperconectados y los padres por ahí más distanciados, no solo de sus hijos porque no quieren hablar tanto o porque en vez de acompañar están todo el tiempo bajando línea y eso los distancia más de sus hijos. Además hay una marcada distancia en cuanto a lo que tiene que ver con todo lo cibernético y esto puede llegar a ser bastante peligroso. Les quiero compartir unas lecturas de adolescentes que me han autorizado a publicar esto. Son escritos que yo he tenido y he obtenido sobre pacientes que han querido transmitir por sugerencia mía, ¿no? Los que me conocen saben que me gusta mucho la escritura. Les propuse que empiecen a escribir en esos momentos en donde están muy mal, en donde por ahí después vienen con conductas de que se han cortado, ¿no? Entonces esto es algo que hoy se ve frecuentemente, que se corten los brazos, las piernas, son lugares donde los padres no se den cuenta. Entonces, fíjense, yo les voy a compartir algunas lecturas a continuación para que ustedes vean aquellos adolescentes que tal vez los padres manifiestan que son muy callados, que por ahí no hablan, que no pueden acceder. Alguno que otro ha tenido el episodio de cortarse y quiero que ustedes vean qué es lo que puede estar pasando por dentro en esos adolescentes que justamente nosotros vemos todos los cambios físicos y no estamos atentos a los cambios y a las vulnerabilidades psicológicas que están teniendo. Les comparto algunos de estos escritos, ¿sí? Todo comenzó un día de clases, una chica me habló, particularmente una que me parecía muy linda e inteligente. Alguien de los que uno dice con esta no tengo chance. Nos saludamos en forma normal como compañeros de clase y no le di mucha importancia. Me decía a mí mismo, una amiga más con quien hablar. La cuarentena empezó yo sin amigos, sin nadie con quien poder hablar o pasar el rato de forma física y no virtual. Sentía tristeza por todo lo que resulte ser. Encerrado en mi habitación, sin miedo, preocupaciones, tampoco amor o felicidad, no sentía nada, solo tristeza. Un día esa misma chica me dijo para salir con otro amigo que ya conocía. Por primera vez en mi vida acepté la invitación de alguien que casi no conozco. Ese día fue el mejor día de mi vida sin dudas. Recordarlo me pone lágrimas de felicidad de ver que a alguien sí le importo. Alguien que me vio y me dijo, pareces buena persona. Y al fin la persona que quería que le importase me habló. El amor en el ambiente tardó poco en presentarse, lo cual me emocionó, pero sinceramente había mala vibra. No sé el por qué, pero sí ese día mis inseguridades comenzaron a controlarme. Bien, ese es el escrito de un adolescente en donde hay bastante comunicación con sus padres. Los padres son muy presentes, fíjense las frases, ¿no? Por fin a alguien sí le importo. Otra frase que a mí me llamó la atención es que no sentía nada, solo tristeza, ¿no? Por supuesto, todos estos escritos, sean de las personas a quienes le pertenecen o si fuera de alguno de sus hijos, son emociones y pensamientos que hay que validarlos, que hay que escucharlos. Pero fíjense que también muchas veces los adolescentes tienen una intensidad para sentir que tal vez, no digo que sea así siempre, tengan una desproporción con lo que está pasando alrededor y es parte de esta identidad y de autoimagen, de cómo se autoperciben en este tramo de vulnerabilidad, ¿no? Porque es muy probable, no digo que sí o sí, pero digo, es muy probable que a esos padres sí le importe este hijo y sin embargo este hijo no lo percibe de la misma manera en este tiempo, ¿no? Les voy a compartir otro escrito. En mi mente creé el ideal del ser perfecto. Es complicado y es divertido, porque es difícil de entender. Doy muchas vueltas y asocio todo porque siento que así mis sentimientos y pensamientos tienen un fundamento que los hace importantes. Como si no me convenciera a mí misma el simplemente sentirme mal, porque debo buscar motivos válidos. Volviendo al primer punto, creé al ser perfecto.
y en mi humanidad llena de errores intenté recrearlo. ¿Por qué? Porque necesito la validación, porque necesito que un X me diga que escribo bien, que hago bien, que no necesito cambiar nada. Y es doloroso, porque me esforcé tanto a hacer ese ideal que no puedo aceptar que soy humana. Que no me acepto a mí misma con defectos porque intento manejar todo como si fuera de acero. Pero el año pasado se me venció esa suerte de armadura que me hacía sentir bien siempre. Me sentí vulnerada, al final la sonrisa y la actitud de seguridad no me había servido para nada y empecé a dudar. ¿Quién soy? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y necesito todo ya porque no soy paciente. Y sin embargo, en mi ideal perfecto, algunas de las líneas siempre son admitir que no somos todos perfectos. Y lo digo, pero no lo siento. Lo digo porque no lo acepto. Lo digo porque intento convencer a los demás para que no hagan lo que yo, porque no puedo convencerme a mí misma. 13 años esta pacientita, ¿sí? Fíjense la profundidad de las cosas que pudo transmitir. Bien, quería compartir esto con ustedes y seguir reflexionando sobre esta etapa de los adolescentes, así que continuamos. Una de las cosas que me parece importante subrayar y que quede como frase adentro de las mentes de cada uno de los adultos que vean este video es que a los chicos se los cría y a los adolescentes se los acompaña. Me parece que es muy importante y es muy distinto, ¿no?, lo que significa criar que acompañar. Es muy difícil a veces como adultos distanciarse de las propias adolescencias. Es muy difícil a veces no caer en comparaciones y terminar en discursos como yo a tu edad tal cosa o en mi época tal otra. Uno muchas veces recae en eso y eso provoca más distancia y forma de alguna manera una falta de contexto a la situación presente de nuestros hijos o nuestros alumnos. Entonces me parece sumamente importante que podamos tener esa distancia justa, porque también tenemos que ser empáticos y no olvidarnos que fuimos adolescentes y que queríamos salir, que queríamos volver tarde, que queríamos dar nuestro primer beso, iniciar nuestra sexualidad, que también eso es algo que hasta el día de hoy cuesta mucho a los papás, sentarse y conversar sobre eso, cuando todos nosotros hemos tenido esos momentos como adolescentes en donde estábamos llenos de dudas, llenos de deseos. Entonces es muy importante el acompañamiento en esta etapa. Por otro lado, todos los pensamientos y emociones que van transmitiendo a nuestros hijos cuando eso se viabiliza, ¿no? Porque estamos justamente tratando en este video de ver cómo acercarnos a nuestros hijos. Una de las cosas que por ahí las remarco es tomar esa distancia entre nuestra adolescencia y la adolescencia de ellos para no recaer en dogmas propias, ¿sí? Pero por otro lado, también es muy importante validar esas emociones y pensamientos, fíjense los escritos, ¿no? Que muchas veces por ahí uno como adulto dice, pero no estás solo, o sea, estabas en esa habitación sintiendo tristeza y yo estaba acá del otro lado, ¿no? Pero sin embargo ellos lo han sentido así muchas veces. Por supuesto hay familias en donde hay violencia de todo tipo y ahí estamos hablando de otras cuestiones, pero yo les estoy hablando a estos padres, adultos, educadores que tienen frente a ustedes adolescentes en donde la vida dentro de todo es bastante llevadera, no tienen necesidades básicas insatisfechas, en donde están con cierto resguardo familiar, afectivo, pero que sin embargo a veces no alcanzan, ¿sí? Y muchos de esos adolescentes tienen conductas que hoy realmente son preocupantes, como les decía recién, el tema de autolesionarse, ¿sí? Hay de todo, yo no generalizo, por supuesto hay adolescentes que pasan por violencias, abusos, pero hoy específicamente estoy hablando de esa sutileza, de esos adolescentes que no nos termina de cerrar qué es lo que le pasa, no está tan claro, y que muchas veces como adultos nos sentimos como confundidos, ¿no? De alguna manera, a ver qué es lo que les está pasando. Entonces la idea es preguntar cómo estás, qué te pasó en el día, si cuentan algo, no estar bajando línea, no estar dando órdenes, sino preguntar vos cómo lo hubieses resuelto ese tema, qué pensás, ¿sí? Entrar en el mundo de ellos, no obligar a que entren a nuestro mundo, ¿sí? No que
tengamos que estar imponiendo nosotros nuestros mandatos, nuestras dogmas, nuestros intereses, ¿sí? Me he encontrado con muchos papás de que muchas veces se quejan de que los adolescentes por ahí no les interesa lo que a ellos les interesa. Me parece que estamos al revés, ¿no? La idea es que nosotros nos metamos en el mundo de ellos y acompañarlos. Y algo que es muy importante es que cuando nosotros los escuchamos podemos redirigir el deseo que tienen, porque muchas veces, justamente por eso son menores, distorsionan, tienen por ahí visiones o se someten a situaciones peligrosas. Pensemos en las plataformas en donde conocen otras personas, por ahí se abren y se sinceran con cosas muy íntimas con otras personas de la misma edad, pero que por ahí se ponen en un lugar vulnerable, cuestiones de sexualidad, bueno, etcétera, temas que uno puede con la cabeza de un adulto redirigir un poco a dónde puede estar mejor nuestro hijo. Y para finalizar, una cosa súper importante que los que ya han recorrido otros videos míos también lo han visto, los que tienen mi libro Inevitable Evitar el Dolor como Parte de la Vida, también lo menciono, lo han leído, que es que nuestros hijos, en este caso hablamos de hijos, pero todas las personas que estamos, digamos, en interacción unas con otras, aprendemos más por lo que vemos que por lo que nos dicen. Entonces nunca hay que olvidarse que el mensaje puede ser incongruente y contradictorio si todo lo que le decimos, en este caso a los adolescentes, es totalmente contrario a las cosas que hacemos. Entonces, como el ser humano capta la información en un 80% desde la vista, es muy importante que seamos congruentes con nuestros actos. Si no, todo lo que le digamos va a estar como bastante puesto en duda, no va a ser considerado y demás. Es muy fuerte el mensaje cuando es contradictorio y es muy fuerte el mensaje cuando es coherente y congruente con nuestros actos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Pueden hacer preguntas, como siempre les digo. Es muy importante esta etapa del ser humano, que es la adolescencia. A mí me encanta trabajar con adolescentes, cada vez tengo más adolescentes en consulta. Están muy poco escuchados, muy poco validados, digamos, de alguna manera se sienten ajenos, más que nunca. Si esto ya era algo común en esta etapa, hoy por hoy se sienten muy ajenos y distanciados de los padres. Presten atención, métanse un poco en el mundo, no solo social cara a cara, sino también en el virtual. ¿Qué están viendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están leyendo? ¿Cómo eso repercute en su afectividad y en su cabeza? ¿Sí? Les mando un beso, hasta el próximo video.